Vale, bueno, pues nada, lo primero de todo, pues buenos días a todos, muchas gracias por venir. Si os parece, nos presentamos también para que nos situéis. Yo soy José Climent, uno de los asesores del fondo de E&P Life Science, que es un fondo de Huelcia. Conmigo hoy del equipo de asesores están Pablo Vidal y Álvaro Villegas, ¿vale? Y bueno, lo que vamos a hacer es una revisión un poco de las perspectivas del sector de la biotecnología y life science en general y luego presentar el fondo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de sector life science o, bueno, healthcare, o etcétera, estamos hablando de un sector que es un sector que, aunque pareciera que pertenece a una única vertical, realmente es un sector heterogéneo donde tenemos compañías que son de tecnología de dispositivos médicos, tenemos compañías que se dedican a desarrollar fármacos innovadores, tenemos compañías que se dedican también a la parte más asistencial, es decir, hospitalaria, etcétera, aseguradoras, y compañías también incluso que lo que se dedican es especializarse en la fabricación de genéricos, ¿no? Dentro del sector también podemos dividirlo, ¿no?, en distintos subgrupos dependiendo de la capitalización de las empresas que lo componen, ¿no? Por un lado tenemos, si nos enfocamos principalmente al sector farmacéutico, tenemos lo que conocemos como Big Pharma. Luego, en un nivel por debajo de capitalización, tendríamos las empresas biotecnológicas, donde tenemos algunas empresas pues, que pueden estar en torno a los 50.000 millones de capitalización, etcétera. Y luego tenemos también un subsector, que es el de las pequeñas biotecnológicas. Son compañías que, por hacer el símil con otro sector, serían lo que las startups son al sector tecnológico, es decir, compañías que no facturan porque todavía no tienen ningún fármaco comercializado, sino que lo que hacen es invertir toda la caja que tienen en conseguir que ese fármaco se desarrolle y se acabe aprobando por parte de las agencias reguladoras, ¿no? En este caso serían principalmente la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa. Como vemos, dependiendo del segmento al que miremos dentro de este sector, pues vemos también un comportamiento en bolsa muy diferente, ¿no? Donde vemos diferencias entre la línea verde, que serían las Big Pharma, que componen parte del Standard & Poor's 500. Esas Big Pharma, pues como al ser un sector también considerado tradicionalmente defensivo, pues tienen una estabilidad bueno, pues muy elevada, ¿no?, con el tiempo, y por eso vemos que la correlación que tienen con el S&P 500 es bastante alta. Luego tendríamos ese otro sector de ya grandes biotecnológicas, donde comercializan algunos fármacos, pero otros los están desarrollando, que ya vemos pues cómo la volatilidad es mayor, si bien también es cierto que los retornos desde hace años pues también han sido superiores. Y por último tendríamos ese segmento de pequeña biotecnológica, es decir, de startups biotecnológicas, que tiene mucha más volatilidad, como hemos visto incluso en la época del COVID, ¿no? Pero también es cierto que ha presentado, ¿no?, la rentabilidad a largo plazo más atractiva, ¿no? Y todo esto se engloba dentro de un sector en su conjunto que es muy estable, es decir, la inversión en sanidad en general en el conjunto de los países desarrollados es bastante estable. En los países en desarrollo es verdad que cada vez vemos un aumento, ¿no?, del peso de este sector dentro de esas economías, y además es un sector que en general cuenta con muy buenos ratios, ¿no?, de rentabilidad. En general, ya cuando vamos a ver los fundamentales de cada una de las empresas. Además, esto viene bueno, motivado por una serie de grandes tendencias que además probablemente lo que hagan es aumentar, ¿no?, el atractivo del sector a largo plazo. Por un lado tenemos todo el tema que está relacionado con la parte demográfica, es decir, al final lo que vemos es que al tener una pirámide invertida, pues cada vez vamos a tener un requerimiento mayor de cuidados para un número mayor de pacientes, y eso va a impulsar, ¿no?, probablemente la facturación de estas compañías, ¿no? Por otro lado, el que hayamos avanzado tanto en ciertas técnicas científicas e incluso con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, etcétera, lo que ha favorecido es que seamos capaces de identificar nuevas vías de tratamiento para enfermedades que antes pues
simplemente disponían de una o dos alternativas, ¿no? Y ahí tenemos distintos tipos de ejemplos, pero el más, digamos, el más rotundo es el tratamiento del cáncer, donde antes pues solamente tratábamos con quimioterapia, radioterapia y cirugía, y hoy en día tenemos una serie de armamento terapéutico que nos permite pues, utilizar inmunoterapia, terapias dirigidas, etc. Y esto, pues al final, está muy relacionado con esa capacidad de identificar nuevas vías de tratamiento, ¿no? Luego, por otro lado, hay una gran tendencia también a tratar de prevenir todas estas enfermedades, porque lo que se ha visto es que en la medida en que las previenes, la inversión en prevención tiene un retorno mayor, ¿vale? No solo en salud, sino también a nivel económico, te ahorra costes futuros, cirugías futuras, etcétera. Y, por otro lado, cuando vamos a ver lo que han estado haciendo las Big Pharma durante estos últimos 20 o 30 años, lo que observamos es que estas compañías lo que han hecho es externalizar la primera parte de su investigación. Es decir, mantienen algo de investigación básica y de investigación en fases clínicas muy precoces, pero lo cierto es que cada día vemos más que los fármacos que se acaban convirtiendo en blockbusters son fármacos que venían de una pequeña biotecnológica que pues, una Big Pharma ha licenciado o que directamente la Big Pharma ha comprado esa compañía en un momento oportuno, ¿no? En cuanto a la oportunidad de mercado, pues lo cierto, lo veíamos en la primera diapositiva, aquí lo traigo un poco más claro, lo que hemos visto es un repunte muy claro del sector a raíz del COVID y pues particularmente el año 2020 fue un año espectacularmente bueno en cuanto al retorno del sector y más si miramos a esas pequeñas biotecnológicas, que sería ese índice que vemos, SPSI, que es el verde, es decir, vemos un retorno muy positivo. Sin embargo, el año 2021, parte del 21 y sobre todo el año 2022 ha sido un periodo pues, bastante malo en cuanto a la rentabilidad del índice, porque ha habido unas correcciones que, bueno, pues que ahora vemos que incluso en algunos casos concretos pudieran haber sido excesivas, ¿no? Y vemos muchas compañías ahora mismo cotizando en bolsa por debajo del valor que tienen en activos, ¿no? En particular en caja, ¿no? De todos modos, lo que también percibimos en esta gráfica es que parece que después de una caída muy acusada, pues parece haber una estabilidad, ¿no? En cuanto a la evolución del índice. Además, esta caída está muy relacionada con la capitalización que tenían estas empresas. Entonces, estas compañías, lo que hemos visto es que aquellas que tenían una capitalización entre 50 y 10 billions, pues más o menos han sufrido una caída similar, ¿no? Sin embargo, las compañías que estaban con una capitalización por encima de los 10.000 millones, estas no han sufrido tanta caída. ¿Por qué? Porque estas compañías son las que ya tienen fármacos comercializados, ya tienen ingresos y de esa manera han conseguido, ¿no?, evitar este castigo que han sufrido el resto, que está principalmente, ¿no?, relacionado pues, con la subida de tipos, etcétera, ¿no?, y con la inflación. Además, no es una caída específica del sector healthcare, o sea, es una caída que hemos visto en otros sectores, pues como en el sector fintech, el sector también de social media, es decir, hay diversos sectores, todos estos que están relacionados pues, con startups tecnológicas que han sufrido la misma caída y en este caso, pues el de biotech también ha sufrido, ¿no?, esa caída tan acusada, aunque parece que se había estabilizado. En cuanto a las perspectivas a medio y a largo plazo, pues claro, si uno estudia un poco cuál es la anatomía de una burbuja, ¿no?, pues aquí la traemos, ¿no?, vemos cómo pues, empieza a haber ese sentimiento de que no te quieres quedar fuera, entonces hay inversores que no habían invertido cuando tocaba, pero que quieren entrar a ver si aprovechan lo que quede de su vida, etcétera, ¿no? Ese FOMO, ese famoso FOMO, ¿no?, que se llama. Luego cuando ya estamos arriba, pues todo el mundo piensa, no, esta vez es distinto, ¿no?, porque venimos del COVID, ahora la gente está mucho más concienciada con el sector, etc, etc. Empieza a caer, la gente dice, no, es una corrección normal, veníamos de una subida también muy acusada y al final, pues cae, ¿no? Incluso cae probablemente ya por debajo del nivel que sería lógico, ¿no? O sea, porque ya empiezan los miedos, la desesperación, etc. En este caso, lo que vemos es que prácticamente se ha calcado, ¿no?, esa anatomía de la burbuja.
¿Por qué? Pues porque a raíz del COVID lo que ha ocurrido es que mucho fondo generalista, es decir, que no tenía un foco específico en biotecnología, ha invertido en biotecnología. Sabiendo o no sabiendo invertir. El tema es que si tú antes tenías 10 inversores especializados en biotecnología que invertían en este universo de compañías, ahora tenías 10 y otros 90 más generalistas que han estado invirtiendo, ¿no? Y tirando de las cotizaciones hacia arriba. En el momento en el que la biotecnología a lo mejor ya no era el sector para estar con la subida de tipos, con la subida de inflación, etcétera, pues ese inversor generalista se ha retirado y por eso se ha producido, ¿no?, esta caída. Pero también es cierto que aunque se haya producido esa caída tan acusada, es un sector que enseguida rebota y de hecho lo vimos, o sea, tocó suelo en torno a mayo-junio del año pasado y en cuestión de un par de meses llegó a rebotar prácticamente un 50%. O sea, que vemos claramente cómo influye, ¿no? Y bueno, pues lo pendiente que hay que estar a la evolución de este sector, porque bueno, al tener mucha volatilidad, pues también puedes perder oportunidades. ¿No? Entonces, si lo vemos a medio y largo plazo, claro, pues la pregunta es, oye, ¿qué va a pasar, ¿no?, a largo plazo? O sea, ¿se va a recuperar? ¿Va a seguir cayendo? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué pensamos nosotros que se va a recuperar? Porque hay una serie de indicadores que apuntan a ello, ¿no? No sabemos probablemente el cuándo, pero sí pensamos que esto se va a producir en algún momento. Uno de ellos es que si vemos los niveles de salidas a bolsa, 2020 y 2021 batieron un récord histórico en salida a bolsa de este tipo de compañías. Sin embargo, el año 2022 fue un año nefasto en cuanto a salidas, es decir, además si lees la prensa especializada en el sector, lo que se habla pues, es de que el mercado estaba cerrado para estas compañías, completamente. Claro, si tú vas viendo como algunas compañías, como estamos viendo, algunas compañías desgraciadamente pues quiebran porque no tienen requerimientos de capital que no pueden cubrir ni vía salida a bolsa, ni vía ampliación de capital, etcétera. Probablemente son aquellas compañías que tenían fármacos en desarrollo que no pintaban tan bien, es decir, las que tienen fármacos muy prometedores consiguen de alguna manera esa financiación que necesitan para seguir avanzando, pero si se va reduciendo el número de compañías que cotizan y no van entrando nuevas compañías a través de salidas a bolsa, pues lógicamente al final la oferta se reduce, ¿no? Y hay igual demanda, pues pensamos que eso puede influir también en los precios. Si lo miramos, también en cuanto a las ampliaciones de capital, que son estos follow-ons, lo que hemos visto es que, aunque en el agregado se ha reducido, es decir, 2022 ha sido un año muy malo respecto a 2021, 2020, etcétera, lo que sí que hemos visto es que cuando vas a buscar qué fondos han invertido en estas ampliaciones, los fondos que han invertido son fondos especializados en este sector que llevan una trayectoria de 30, 40, 50 años invirtiendo en ellos. Con lo cual, vemos claramente cómo pues, los fondos que sí que están especializados en el sector ven una oportunidad, ¿no?, en el contexto actual de las cotizaciones de estas compañías. Además, otra cosa que no tiene mucho sentido en un universo de compañías que estimamos que pueda estar entre las 600 y 800 es que prácticamente un 20 o un 25% de ellas estén cotizando a enterprise value negativo. O sea, ¿por qué? Pues porque ahora mismo vemos que estas compañías tienen más caja de lo que ahora mismo valen en bolsa. Y son compañías que mayoritariamente no tienen deuda, porque es muy difícil que puedan acceder por el riesgo tan elevado que tiene cada una de ellas a nivel individual. Por lo tanto, lo que vemos es una oportunidad muy buena de entrar en ciertas compañías en las que prácticamente cada dólar que invertimos estamos recibiendo 1,5 en caja, ¿no? Aunque sepamos que esa caja no van a tener que utilizar, pero por lo menos no tenemos que aportar nosotros la caja, ¿no?, en ese sentido. En cuanto a los niveles de M&A, ¿no?, también lo que hemos visto es que estos años han sido excepcionalmente malos, o por así decirlo, poco activos en cuanto a M&A, ¿no? De hecho, vemos que venimos de unos años que, bueno, si vamos a la parte de la izquierda, que son los acuerdos que hay entre compañías que están todas en desarrollo clínico, o sea, no incluye a las Big Pharma, pues vemos que sí que 2020 fue un año positivo. Cuando nos vamos a la derecha, que además está 4 órdenes de magnitud por encima, lo que vemos es que 2020, 2021 y 2022 han sido años excepcionalmente poco activos, ¿no? Y incluso 2019, si sacáramos las 3 grandes fusiones que ha habido en el sector,
también estaría en los niveles de 2021 y 2020. Por tanto, vemos que ha habido muy poca actividad, pero esto se junta con que las grandes farmas necesitan conseguir nuevos fármacos para sustituir los blockbusters que tenían. Aquí lo que traemos es los blockbusters de cada una de las farmas que van a perder la patente en los próximos años. Y lo que vemos es que hay blockbusters, por ejemplo, Humira es un fármaco que se utiliza para la psoriasis, para la artritis reumatoide, etc. Es un fármaco que se estima que el año pasado vendiera en el conjunto de 2022 prácticamente 50.000 millones. Solo un fármaco. Creo que supone ahora mismo más o menos en torno al 60% de la facturación de AbbVie, ¿vale? Que es una Big Pharma. Claro, este año pierde la patente. Entonces, el año que viene, ¿qué van a hacer? ¿Van a perder el 60%? ¿Van a estar despidiendo gente? ¿O van a intentar hacer acuerdos con estas pequeñas biotecnológicas que tengan un fármaco ya en fase 3 que puedan aprobar y que puedan conseguir sustituir esos ingresos que venían de Humira por 2, 3, 4, 5 fármacos que vengan de estas compañías, ¿no? Así pues tenemos muchas compañías. Está Johnson & Johnson, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas compañías que van a perder estas patentes y que necesitan conseguir nuevos fármacos que tienen ahora mismo esas pequeñas biotecnológicas, ¿no? Y además están en situación de hacerlo porque están en niveles históricamente altos de financiación, ¿no? Y por tanto vemos cómo estas compañías, de hecho el otro día leía un artículo que decía que simplemente con la caja que tienen estas compañías que traemos aquí, podrían comprar el 90% de todas las biotecnológicas que están cotizando actualmente. Pero si además a eso le añadimos la capacidad de endeudamiento que tienen, podrían comprar no solo las biotecnológicas que cotizan, sino las que no cotizan. Y no solo una vez, sino que podrían comprar 2 veces todas las compañías. Con lo cual, pues para que nos hagamos una idea, ¿no?, de la capacidad que tienen estas compañías de poder comprar estas biotecnológicas, ¿no? Entonces, sobre este contexto, pues hace un año prácticamente y medio lanzamos el fondo en conjunto con Welcia. La verdad es que ha sido un año pues, bastante difícil en cuanto al contexto, ¿no? O sea, viviendo una guerra en el seno de Europa, viviendo una inflación que, bueno, pues históricamente está disparada, una subida de tipos la más rápida, ¿no?, de los últimos 30 años por parte de la FED, con lo que hemos visto que afecta principalmente a esas startups biotecnológicas, pero bueno, pues tampoco yo creo que nadie podía anticipar esta situación, ¿no? En cualquier caso, lanzamos este fondo. Este fondo se basaba un poco en tratar de resolver los principales 4 problemas que vemos en la inversión en este sector. Uno es la falta de experiencia específica en el sector, ¿no? Y en ese sentido veremos ahora un poco porque por nuestra trayectoria, etcétera, pues conocemos las áreas terapéuticas donde invertimos de manera bastante extensa. Luego un sector que, pues, por la propia idiosincrasia que tiene, es de alto riesgo. O sea, cada molécula tiene un riesgo muy elevado de no ser aprobada por parte de la FDA y la EMA. De hecho, de cada 10 moléculas que se empiezan a desarrollar en ensayos clínicos, solo una acaba siendo aprobada por parte de la FDA. Además, cuando la mayoría de fondos que hay incluso en el sector, sobre todo por lo menos en España, son fondos de no cotizadas, se supone que la inversión en este sector es una inversión a largo plazo. Era algo que también, aunque nosotros sabemos los plazos que necesitamos, que por lo menos son 3-5 años, ¿no?, para poder darle tiempo a estas biotecnológicas a que puedan ganar cierto valor en bolsa, siendo así, este vehículo te permite tener una liquidez, ¿no?, que un venture capital, que es lo que estamos acostumbrados a ver en este sector, en este país, pues no tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, lo montamos este equipo que veis, con experiencia pues, en distintas farmacéuticas, con Javi, que hoy no podía estar aquí, pero que también es médico, con bueno, distintos perfiles, ¿no?, y histórico en distintas compañías, pero con experiencia precisamente en las áreas terapéuticas en las que nos hemos ido a enfocar, que son oncología, hematología, neurociencias, con todos los avances que está habiendo ahora actualmente en el tratamiento del Alzheimer, por ejemplo,
en enfermedades autoinmunes que cada vez son más prevalentes, ¿no? Y también en la parte de dispositivos médicos. Y además, en cuanto a las fases, pues nos hemos centrado ahí donde creemos que puede haber un mayor valor oculto, ¿no? Que es en esos fármacos que están en fase 1 o fase 2, que todavía no tienen un estudio que lo compare versus la terapia que se venga utilizando, pero que los resultados que ya están presentando son muy prometedores y que cuando pasen a esa fase puedan subir notablemente, ¿no? En cuanto a su valoración. Y en cuanto al vehículo, pues es al final un fondo UCITS, que, como decía, pues es un fondo de Welcia que nosotros asesoramos, que permite pues al final resolver esos otros problemas relacionados, ¿no? Con la inversión en biotecnología en nuestro país, que es poder diversificar el riesgo. En este caso ahora mismo estamos entre 80 y 90 compañías en el portfolio, lo cual nos ayuda mucho a diversificar el riesgo individual de cada una de ellas, que es muy elevado. También nos permite pues, hacer inversiones quizá más corto plazo, siempre sabiendo que el horizonte son esos 3-5 años, pero no tener que esperar los 10 años que tarda una molécula desde que entra en desarrollo clínico hasta que la aprueba la FDA o la EMA, y pues también aportando, ¿no? Liquidez al inversor, que en este caso pues, es una liquidez diaria al ser un fondo UCITS, ¿no? En este sentido, el modelo de valoración que nosotros empleamos pues se basa primero en hacer una selección de estas compañías siguiendo una serie de criterios. Esos criterios están relacionados con intentar seleccionar esas compañías que tienen mayor potencial de revalorización y son compañías, como decía, pues por debajo de los 10.000 millones principalmente, aunque hay alguna Big Pharma que sí que tenemos, también con el objetivo de reducir la volatilidad del fondo en el medio y largo plazo. Seleccionar las áreas terapéuticas que para nosotros resultan de interés y luego hacer una valoración ya más exhaustiva de aquellas compañías, ¿no? Que cumplen con estos requisitos, ¿no? Y esa valoración más exhaustiva se compone de dos pilares. Un pilar cualitativo, que lo que hacemos es intentar evaluar el fármaco o los fármacos que tiene la compañía, ¿no? Desde el punto de vista de, oye, van para una enfermedad que ya tiene muchas opciones terapéuticas y por tanto no viene a aportar mucho, o va para una enfermedad que desgraciadamente no tiene nada, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de páncreas. Además de que no haya nada y la necesidad sea muy elevada, ¿no? Como sería en el caso, por ejemplo, del cáncer de páncreas, la tecnología que hay detrás es una tecnología sólida, probada, que ya ha producido otros fármacos en el pasado. Es potencialmente lo que nosotros llamamos un first in class, es decir, es el primer fármaco de este tipo de fármacos. Y os pongo un ejemplo muy común. O sea, cuando nosotros nos tomamos un omeprazol, pues ahora hay un montón de fármacos que son esomeprazol, pantoprazol, etc., ¿no? Hay diversos fármacos. Pero el primero de ellos fue el omeprazol. Y el omeprazol vendió pues, miles de millones en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque fue el primero de su clase, el primero que hacía lo que hace el omeprazol. Luego salieron otros que mejoraban, que la seguridad del fármaco era mejor, que funcionaban durante más tiempo, etc. Pero el primero es al final el que se lleva al mercado, ¿no? Y eso es una de las cosas que miramos nosotros. Y si no es el primero, por lo menos que la mejora respecto al primero sea tan notable que consideremos que puede desplazar completamente al primero, ¿no? Y una vez hemos hecho esa evaluación de toda la parte más cualitativa del fármaco, etcétera, si todo nos cuadra y nos gusta, lo que hacemos es una valoración cuantitativa, ¿no? del fármaco y luego de la compañía, ¿no? Y en ese caso, pues lo que hacemos es un modelo de descuento de flujos al que hemos incorporado un modelo estadístico basado en Monte Carlo para evaluar pues, diversas asunciones que tenemos en cuanto a precio, en cuanto a cuotas de mercado, en cuanto al tiempo que va a tardar en aprobarse y comercializarse, en cuanto a la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, etc., ¿no? Y eso nos da al final una estimación del valor del fármaco y por tanto en última instancia de la compañía. Y teniendo esto en cuenta, pues cuando vemos un poco la cartera y cómo la tenemos distribuida, pues lo cierto es que el grueso lo hacen compañías biotecnológicas, el 80%. Vemos que también hay algo de peso de la parte de medical devices y de Big Pharma, que como decía es más relacionado sobre todo con intentar tener cierta estabilidad, ¿no? En cuanto a la evolución del liquidativo del fondo, ¿no? En cuanto a la distribución geográfica, pues la inmensa mayoría son compañías estadounidenses, es donde están los principales focos de innovación en este sector.
la siguiente región por peso sería Europa, que está dividido por país, pero bueno, vemos que quizá Holanda, Alemania, UK son los principales focos de investigación en este sector. Tenemos alguna compañía china, específicamente 2, que nos gusta mucho la tecnología, aunque intentamos evitar las compañías chinas porque el entorno regulatorio que tienen es distinto, no solo en lo que tiene que ver con su cotización en bolsa, etcétera, sino también con lo que tiene que ver con la aprobación de fármacos, etcétera. Pero sí que es verdad que tenemos un par que, bueno, que son chinas de origen, pero realmente su foco principal está en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Que serían Beijing y Leyend. Y en cuanto a la distribución también por peso, es decir, por el tipo de compañías que incluimos en cuanto a su capitalización, pues lo que vemos es que nosotros nos situamos en, bueno, pues dentro de la comparativa de los posibles fondos que hay dentro del sector, el nuestro, digamos que es un fondo que apuesta mucho más por esa pequeña biotecnológica, más innovadora, más tipo startup, que, bueno, pues que podría ser incluso considerada, ¿no?, casi como una especie de venture capital, ¿no?, por el perfil de compañía que incluye, ¿no? En muchos casos tenemos compañías que tienen una capitalización por debajo de los 500 millones. Sin embargo, si nos vamos a otros fondos del sector, pues como puedan ser Pictet, por ejemplo, o Bellevue, que son fondos famosos, son fondos que en el largo plazo lo han hecho bien, pero sí es cierto que están mucho más enfocados en Big Pharma. Entonces, oye, es como si tú quieres invertir en tecnológica, ¿no? Tú en tecnológica puedes invertir en las startups biotecnológicas o puedes invertir en Google, Microsoft y Amazon, ¿no? Pues hombre, es distinto, ¿no?, el perfil de inversión y el perfil de compañía. Pues aquí es igual, ¿no? Nosotros apostamos mucho más o de manera mucho más decidida por estas pequeñas compañías que creemos que son las que realmente están generando valor en el medio y largo plazo, ¿no? Y en ese sentido, pues los únicos fondos, digamos, más comparables que tendríamos serían el Franklin Biotechnology de Franklin Templeton y el Fidelity Select Biotechnology, ¿no? Y en la izquierda lo que vemos es el índice, ¿no?, que sería un poco nuestro comparable. Y en este sentido, pues en este año y medio, pues lo que vemos es que, bueno, pues el performance desgraciadamente ha estado lejos de lo que nosotros esperábamos cuando lanzamos el fondo. También es cierto que era difícil anticipar todo lo que ha ocurrido, ¿no?, en este año y medio, y que, bueno, pues también comparándonos, ¿no?, con estos fondos que son por la distribución de sus activos los más similares al nuestro, bueno, pues lo hemos hecho mejor en cuanto al performance y también mejor en cuanto, ¿no?, a la volatilidad, incluso superando también al índice, ¿no?, prácticamente desde el inicio. O sea que, pues en este sentido, ha sido un año y medio pues, duro, en el sentido de que no era lo que esperábamos, pero por lo menos hemos intentado, ¿no?, defender el valor del fondo de la mejor manera posible, y en este sentido pues creemos que lo hemos conseguido en mayor medida que nuestros comparables, ¿no? Y bueno, pues el fondo ahora mismo se estructura en 3 tipos de participaciones: la clase A, la clase B y la clase C. La clase C está más relacionada con la distribución a través de otras empresas de asesoramiento, etcétera. La clase A es una clase que, bueno, pues que realmente la constituimos un poco también con la idea de que tuviera una caducidad, en el sentido de que fuera una clase muy atractiva al inicio del fondo, que nos ayudara, ¿no?, a poder levantar el fondo y poder estar este año y medio, ¿no?, gestionándolo, etcétera. Pero es cierto que es una clase, bueno, pues que tenemos que ver cuándo se acabará cerrando, pero que se acabará cerrando en el futuro, ¿no? En cualquier caso, cualquier inversor que entre en la clase A, con el capital que entre, esas condiciones se mantendrán, ¿no?, de forma indefinida, ¿no? Esa clase está diseñada para inversiones por encima de 100.000 euros, y por debajo de 100.000 euros tenemos la clase B, ¿no?, que tendría pues una comisión de gestión del 1,35% y una de éxito del 9%. Y yo creo que aquí lo dejamos, no sé si hay alguna duda. Sí. Igual por añadir el posicionamiento del fondo, es una cartera, estamos hablando de un fondo que casi lo posicionarías entre lo que es un alternativo, un fondo de private equity o de venture, y lo que es un fondo cotizado al uso. Claro, tenemos un poco replicar de alguna forma
el venture, pero dando ese acceso obligado a los mercados cotizados. Entonces, el tratamiento, digamos, que se le debe dar casi desde la mentalidad del inversor es siempre tener esa perspectiva muy, siempre es buena en todas las inversiones, pero en este concreto más, del plazo en el tiempo, ¿no? Aunque también es cierto que por cómo se ha comportado en los últimos años, y si aplicamos la lógica, es uno de los sectores donde las valoraciones están a niveles competitivos y de buen momento de entrada si queremos acotar o ver un comportamiento más inmediato después de nunca se puede jugar con una bola de cristal, ¿no? Pero sirve también a aquellos que les cuesta verse en inversiones muy líquidas a muy largo plazo, porque siempre la falta de liquidez, pues, bueno, aquí la liquidez está presente, pero siempre debe, digamos, la mentalidad debe ser muy largo plazista, que siempre vemos que de verdad puede haber potencial de revalorización. No sé si podrías poner algún ejemplo práctico de alguna de las compañías que han ido bien en el último año, que igual también ayuda a que... Sí, mira, tenemos aquí un par de ejemplos, a ver cómo lo puedo... Tengo que volver. Sí, aquí hay un par de ejemplos de compañías que son, mira, este es un ejemplo que nos gusta bastante. Es una compañía, ahora mismo no está en ese market cap, está por encima. La verdad es que le ha ido, creo que prácticamente no, ha duplicado o triplicado la valoración que tenía, ¿no? ¿Por qué? Este es el perfil claro de compañía que nos gusta. Esta es una compañía que está desarrollando principalmente un fármaco, ¿vale? Que este fármaco se llama monalizumab. Es un fármaco que se está probando para cáncer del pulmón, ¿vale? O sea, es como sabéis, cáncer muy prevalente, muy agresivo, desgraciadamente, que tiene distintas opciones de tratamiento, pero que, bueno, que lo que hacen es aumentarte la supervivencia a 1 año, 2 años. Claro, si te lo diagnostican a los 50, a los 60, tú lo que quieres son por lo menos 20 o 30 años, ¿no? Entonces hay una necesidad médica sin cubrir enorme. En este sentido, además, este es un fármaco que lo que hace es utilizar unas células de nuestro sistema inmune que se llaman natural killer. Son las primeras células que atacan cualquier infección que tenemos. Es decir, conforme nos infectamos, las primeras células que atacan son estas, las natural killer, son muy efectivas, ¿vale? Pues lo que hace es redirigir esas células de nuestro propio sistema inmune a atacar las células del tumor, ¿vale? Para que se enganchen al tumor y se lo capten, ¿no? Y aquí traemos mucha cosa técnica, etcétera, pero para explicaros un poco por encima, en la parte de la derecha vemos esta gráfica, ¿vale? Esta gráfica es una gráfica que lo que mide es la supervivencia, es decir, de cada 100 pacientes que se tratan con el fármaco, ¿cuántos siguen vivos al cabo de X tiempo, ¿no? Entonces, pues esto es, a los 10 meses siguen vivos el 70%, o sea, 70, 72 pacientes, lo que sean, frente al 40% con el tratamiento estándar, o sea, el tratamiento que se utiliza a día de hoy, 6 de cada 10 habrían muerto. Con este nuevo tratamiento, hay 3 pacientes que se habrían salvado o por lo menos vivirían más tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de gráficas son muy relevantes. El beneficio que hay aquí es enorme, o sea, es un beneficio muy elevado y que se valora mucho. Y este es un fase 2, no es un fase 3. Están ahora haciendo el fase 3. Claro, con estos resultados en fase 2, es que en fase 3 estamos, no voy a decir 100% seguro, pero estoy un 95% seguro de que el fase 3 va a salir positivo. Por un fase 3 positivo en pulmón, no es solo que la FDA te vaya a aprobar y demás, sino que tienes asegurado cierto ya nivel de facturación, por la necesidad tan grande que existe, ¿no? Y por eso AstraZeneca cogió y cuando estaban en fase 2 dijo, muy bien, me interesa. Esto fue antes de que nosotros invirtiéramos, perdón, después de que nosotros invirtiéramos en la compañía, y lo que hicieron fue firmar un acuerdo por el cual licencian el fármaco para poder comercializarlo a AstraZeneca en todo el mundo a cambio de hasta 1.200 millones de dólares mientras se desarrolla el fármaco. Es decir, si el fase 3 sale bien, les pagarán la diferencia porque ya han recibido 400, o sea, 800 millones los van a recibir cuando se finalice el fase 3,
y después van a recibir royalties de doble dígito, pues en torno al 10-12% de las ventas del fármaco a nivel mundial. Una compañía que cuando invertimos valía 300 millones. Hoy vale claramente más, pero es que simplemente con lo que vayan a recibir ya solamente de que acabe el fase 3, pues ya van a recibir bastante más de lo que valía la compañía, y eso sin contar las ventas futuras que tenga el fármaco, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo del tipo de compañía que nos gusta. La tecnología que la vemos a la izquierda es compleja, no es sencilla, pero es una tecnología que también está probada y que, bueno, pues que es el tipo de tecnología además que nos gusta y que les está gustando mucho ahora a las Big Pharma, ¿no? Y por eso hemos invertido en ella. Y luego tenemos algunos otros ejemplos, hoy no los he traído, pero de compañías que han ido muy bien. Por ejemplo, una compañía que nos compraron el año pasado, o sea, que compró una Big Pharma, es Turning Point Therapeutics, es una compañía que compraron prácticamente al 200% de lo que cotizaba en aquel momento. Y otra compañía también que era muy atractiva en su momento y que también invertimos fue Checkmate Pharmaceuticals. Esa compañía la compraron a un 350% de lo que valía. Entonces, vemos que son compañías que tienen un potencial de revalorización muy elevado, incluso en el contexto en el que nos estábamos moviendo el año pasado, con una guerra en Ucrania, con una caída acusadísima del índice, etcétera. Incluso vemos que algunas compañías han conseguido, ¿no? Pues revalorizaciones muy elevadas, ¿no? Y bueno, pues es el tipo de compañías que nos gusta y donde creemos que puede haber mucho valor, ¿no? A la hora de invertir. Y José, hay un tema que también yo creo que es interesante, igual puedes ampliarnos la información, y es, hemos visto que recientemente hay varios fondos de private equity que han, lo que decíamos antes, que han salido y que están invirtiendo en este sector, pero tú comentabas en algún momento que las cotizadas han tenido un castigo mucho mayor y que por lo tanto es muy interesante a priori, aparte de la liquidez, el invertir a través de un fondo que invierte en compañías cotizadas, más que en una compañía que están teniendo éxito de private equity, ¿no? Más allá de que las valoraciones en el private equity, como van por rondas, etcétera, sí, etcétera, pues tarden en actualizarse. Eso es. Sí, o sea, lo que hemos visto durante el año pasado es que la valoración de las compañías cotizadas caía, pues como hemos visto, a plomo, ¿no? Y ha habido momentos de caída desde, si miramos desde el pico, que no sé dónde lo tenemos antes de esto. O sea, si vemos cómo han caído, perdón, que yo creo que ya lo tenemos por aquí. Entonces, si vemos la caída máxima que ha habido desde el máximo, ¿no?, que se registró en febrero del 21 hasta el mínimo que era mayo-junio del 22, hubo una caída prácticamente del 70%. O sea, una caída que históricamente no se había visto nunca. Es la máxima caída histórica del sector. Esa caída no se veía, como decía Carlos, en las no cotizadas. ¿Por qué? Hay distintos motivos. Uno es que a lo mejor estaban bien financiadas, no necesitaban hacer nuevas rondas de financiación y entonces no se actualizaban las valoraciones a la siguiente ronda. Ese es uno. Otro de los motivos es que durante 2020 y 2021 se han levantado también muchos fondos de Venture Capital del sector. De hecho, raro era el mes que no viéramos una noticia de que se había levantado un fondo y casi el siguiente batía el récord del anterior en cuanto al capital. De hecho, todavía ha habido alguno que se ha levantado hace poco de unos 3.000 millones de euros. Un fondo de un gestor que venía de otro, o sea, no sé si era de Flagship Pioneer, o sea, de una casa grande especializada también en el sector, etcétera, que había montado por su cuenta y ya ha levantado 3.000 millones para el sector. Entonces, claro, toda esa capacidad de financiación que tenían estos nuevos fondos tenían que colocarla en algún lado, porque al final también tienen ese compromiso, ¿no?, con el inversor de invertir en todo el capital del fondo durante los primeros 4 o 5 años, ¿no?, de vida del Venture Capital. Entonces, lo que hemos visto es que ha habido mucho fondo, en particular en España, Isios, que fue la primera en levantar un fondo de este segmento, levantó uno nuevo, creo que fue en el 2020, que era el más grande que tenía hasta la fecha.
A Savis, que son ex socios de Isios, que tenían también un fondo, levantó un segundo fondo también más grande que el anterior. Nina Capital los hemos visto distintos, incluso los que ya tenían levantar nuevos fondos más grandes y los que no tenían montar fondos de cero, bueno, de cierta envergadura, ¿no? Entonces, toda esa capacidad financiera al final lo que hace es mantener las valoraciones donde está, porque el universo de compañías no crece tanto o no ha crecido al mismo ritmo que ha crecido, ¿no?, los fondos que invierten en esto, sobre todo en la parte de Venture Capital. Entonces, yo creo que todavía el Venture Capital quizá no está a las valoraciones. Y cuando vamos a ver empresas comparables, y con comparables me refiero a que tienen un fármaco similar, ¿vale? De hecho, hay ejemplos, o sea, tú tienes un fármaco que tiene esta diana, o sea, va a tratar esta proteína concreta tal, esta compañía tiene ese fármaco y esta compañía cotiza y esta otra no cotiza. Están en la misma fase más o menos de desarrollo y sin embargo la no cotizada tiene una valoración mayor que la cotizada. Cosa que desde el punto de vista macro no tendría sentido porque normalmente lo que suele haber es un premium por cotizar, porque esa liquidez, claro, te da cierta seguridad. Y eso no lo hemos visto. Entonces, o sea, creo que no sé, porque es difícil anticipar, no sé si las valoraciones de las no cotizadas caerán hasta los niveles de las cotizadas o si durante ese tiempo al final serán las cotizadas las que recuperen niveles más normales. Porque lo cierto es que, esto es una opinión nuestra, pero creo que también se comparte bastante dentro del sector, los niveles actuales de cotización, o sea, son muy atractivos para entrar, pero no son muy racionales en el medio y largo plazo. No es normal que 200 compañías valgan menos en bolsa de lo que tienen en caja. Eso no es normal. 1, 2, 3, 10, vale, pero 200 compañías no es algo normal. Bueno, pero en las no cotizadas, ¿cómo se sabe el precio? Lo vemos en las rondas de valoración. Como hacen las rondas de valoración, tenemos la valoración pre-money y post-money. Sí, o sea, cuando hacen la siguiente. Dinero. Pero eso no quiere decir que luego te vayan a pagar. Claro. Lo que aumenta los múltiplos además es que la presión de que hay muchos fondos con caja y todos compitiendo por el mismo, los múltiplos suben, pero no necesariamente ese fármaco luego va a ser el válido, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué pueden empezar a mirar de hecho, lo hemos visto, no lo hemos traído aquí, pero dentro de lo... Bueno, está incluido dentro, pero no he podido traer el desglose, tampoco quería entrar a lo mejor en tanto detalle, pero sí es cierto que en esta, o sea, aquí hemos visto un crecimiento de los follow-ons, que son las ampliaciones de capital de estas compañías cotizadas. Esto tenemos luego el desglose de cuáles de ellos se han hecho a través de acudir a una ampliación normal, o sea, de las que anuncia la compañía a la SEC y luego se produce y puedes acudir, o a través de lo que se llaman PIPEs. PIPEs es Private Investment in Public Equity y son a lo que recurren estos fondos de Venture Capital. Entonces, es distinta a la otra porque no requiere todo el procedimiento que hay que hacer con la SEC, sino que directamente en la Junta en el Consejo de Administración se aprueba que se va a ampliar, no sé, 100 millones y que se va a intentar tantear a X inversores a este valor, esa ampliación. Lo aprueba todo el mundo y entonces si se aprueba no tienes que hacer el filing a la SEC, no tienes que esperar los días que hay que esperar y no tienes que hacer todo ese procedimiento. Normalmente, ¿qué haces? Para que eso sea atractivo, lo haces entre un 10 y un 20% por debajo de la cotización que hay en ese momento. Entonces, sí, yo creo que sí que están aprovechándolo. De hecho, o sea, hay un crecimiento claro en eso, en ese interés. No sé hasta cuándo llegará, pero desde luego lo que sí que hemos visto en los últimos meses es que cada vez más Venture Capital está metiendo cotizada dentro de su cartera e incluso los grandes fondos especializados, o sea, grandes que gestionan por encima de los 30.000 millones de dólares en este sector solamente, como son RA Capital, Prime, etcétera, Orbime, lo que hacen es, o lo que han estado haciendo es sacar alguna bolsa, pero me quedo porque sé que va a rebotar. O sea, que la valoración que hay ahora no es la atractiva. Oye, el fondo de Helvetia, primero, ¿qué volumen tiene? ¿Qué
Y luego, ¿cómo se invierte solo en cotizadas o también en no cotizadas? Y luego, ¿cómo se dividen los capitales por clase A, B y C? Y realmente si el inversor de la A tiene, o la B eso tiene que estar cierto tiempo, ¿no? O sea, diferencias entre invertir. No, si quieres te lo cuento yo. El fondo ahora está por encima de los 3 millones. La división, digamos, entre la clase A y la clase B estaría 60 en la clase A y 40 en la clase B. La única diferencia entre la clase A o la clase B son las comisiones, ¿no? O sea, bueno, para acceder a la clase A tienes que, como digo, yo entiendo que para verano será una clase que cierra, o sea, es un incentivo, oye, para poner el fondo de volumen y aquellos que apuesten desde el inicio por el fondo tengan un incentivo, tienen unas comisiones muy competitivas, reducidas del 0,50, pero para eso un importe mínimo. Y un importe mínimo de 100.000 euros. La clase B tiene unas condiciones más estandarizadas, pero no tiene mínimo de inversión, ¿vale? Entonces, los plazos, etcétera, no varían si en la clase A o en la clase B. Lo único que es, oye, para quien apuesta a determinado impacto por la clase A, tiene unas condiciones preferenciales que además se mantienen en el tiempo, pero el acceso a esa clase se cerrará en los próximos 4 o 5 meses. A mí, si me permitís, también comentar un poco desde el punto de vista de gestión. Dentro de Huelca, el fondo ya tiene un cierto tiempo dentro de Huelca, gestionando con nosotros. Pero si tuviera que hacer un resumen, sería como desde el primer día. Un grado de profesionalidad muy alto. Ha pasado ya casi un año, pero la idea la tienen desde el principio. Desde el minuto 1 con el primer euro han invertido igual, se han mantenido fieles a su estrategia de inversión y han tenido respeto y dedicación desde el primer día, ¿no? Y eso yo creo que se ve también en el día a día, en la rentabilidad, en la forma de trabajar y yo creo que son un equipo de profesionales que están muy pendientes de todo y como yo no he visto en muchos puntos. Oye, no, y luego invertís en cotizadas. Solamente en cotizadas. Solamente. Es que al ser un fondo UCITS que tiene pues, tiene algunas ventajas fiscales, ¿no? Pues al traspasar de un UCITS a UCITS no tienes que tributar por la plusvalía que te genere, que te haya generado el primero, etcétera. Pero tenemos también una serie de limitaciones. Entonces, dentro de las limitaciones que tenemos, pues es que tampoco podemos concentrar mucho la inversión en ciertas compañías porque tenemos una serie de limitaciones en cuanto a los pesos. Y luego, en cuanto al perfil de compañías, tienen que ser cotizadas porque, claro, al final tenemos un valor liquidativo diario. Entonces, eso requiere también que tengas esa liquidez diaria, ¿no? Y que si mañana hay una orden de salida del fondo, puedas hacer frente a ella. Es el máximo nivel de requisito, digamos, y más estandarizado de normativa europea en fondos de inversión. Tenemos que es parte de la filosofía de mantener determinados criterios de diversificación y de riesgo en la cartera, que tampoco nos podamos, por mucho convencimiento que tengan una idea, poner el 40% de la cartera del fondo en esa idea, porque el riesgo se dispara para todo el mundo. Y es un equipo, y es donde también me encajaba la idea, donde ellos no son gente de mercado, sino que son gentes profesionales del sector, altamente especializados en este nicho o este segmento del mercado. Nosotros asistimos a la parte puramente, digamos, de mercado, es aplicar nuestro know-how del mercado, pero las decisiones suyas, digamos, están basadas altamente en su conocimiento del sector farmacéutico y el medtech, biotech Y aunque el horizonte de inversión recomendado sea a largo plazo, la liquidez es inmediata.
Sí, es uno de esos sectores en los cuales puedes hacer esa inversión muy parecida o invirtiendo en un nicho de compañías muy parecido a aquellos fondos que son altamente líquidos, pero haciendo a través de mercados cotizados por la propia idiosincrasia del sector, donde hay muchas de esas pequeñas compañías que salen a cotizar muy temprano, por esa necesidad de liquidez. Hay un universo quizás más amplio que en otros segmentos de como startups o de compañías de desarrollo. Muy bien. Pues nada, oye, muchísimas gracias por la presentación, ha sido muy interesante y confiamos en que se recupere el sector. Eso es, eso es. Sí, a ver, yo creo que como resumen, en cuanto al momento, yo creo que es un muy buen momento. Es cierto que no sabemos si puede haber algo más de corrección o no. Podría haberla, no sabemos ni cómo va a evolucionar la guerra, ni cómo van a evolucionar los tipos, ni la inflación. O sea, hay muchas cosas que pueden influir. Que puede haber una corrección algo mayor, es cierto, pero que desde luego, si tú ves históricamente los últimos 30 o 40 años del sector, este es de los momentos más atractivos para entrar, siempre y cuando mantengas ese foco de medio y largo plazo. O sea, es una oportunidad que de hecho lo hemos visto, o sea, que se haya producido la mayor caída histórica del índice, lo que te quiere decir también es que sea el rebote que sea, el más importante o no el más importante, porcentualmente va a ser muy atractivo, ¿no? Entonces, al medio y largo plazo, desde luego es un sector que tiene estabilidad a futuro, porque es que, nos guste o no, siempre vamos a necesitar fármacos y cada vez más. Y el momento ahora mismo pues es atractivo. Oye, cada inversión en cada compañía también estáis mirando también a medio y largo plazo, ¿no? Claro, sí. O sea, la inversión individual. Sí, eso es. O sea, de hecho tenemos como un plazo de inversiones para cada una, por ejemplo. Imaginemos la compañía esa que poníamos del cáncer de pulmón, de ejemplo, que están ahora en fase 3. Si tenemos un horizonte de 2 años, que es lo que calculamos que va a durar ese fase 3, ¿vale? Ese ensayo. Si en 2 años se presentan los resultados y no nos gustan, no nos cuadran del todo, o vemos que de otra compañía hay resultados mejores, de otro fármaco, que va para el mismo tipo de paciente, nos salimos, no pasa nada. O sea, no vamos a estar porque hayamos dicho vamos a estar 2 años o 3 años o lo que sea. O sea, nuestro horizonte calculamos temporalmente cuánto es, más o menos, pero en realidad lo medimos como hitos. O sea, esta compañía tiene que presentar estos resultados, si rebota y rebota hasta aquí, vendemos. Si no rebota y vemos que todavía puede presentar otros resultados positivos, etcétera, pues a lo mejor nos quedamos aquí. Desde luego, cada una, o sea, no hacemos trading de diario ni trading intraaño. De hecho, la rotación de la cartera es muy baja. Eso es. Pues muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ti.